Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Liz Valareso. Y hace un minuto el Consejo de Administración Legislativa acaba de ser convocado para mañana a las 19:45. Sin pérdida de tiempo, el CAL ha sido convocado para conocer este pedido de 59 firmas de la bancada de UNES que presentó en solicitud del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Las causales serían de peculado y concusión. Karen Haro, desde la Asamblea Nacional, nos tiene detalles de lo que ocurrió al final de esta tarde. Hola Karen, buenas noches. Hola en estudios, amigos televidentes en casa, buenas noches. Así es, luego de una larga espera, finalmente la tarde de este jueves, la bancada de UNES presentó oficialmente el pedido de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. Lo hizo con el respaldo de 59 firmas que vienen desde las bancadas del Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática y también de Pachacutic. Recuerdo a las causales que los legisladores explicaron, se adecúa al artículo 129 de la Constitución con el numeral 2, que refieren a delitos contra la administración pública como la concusión y también el peculado. En el siguiente reportaje les cuento los detalles. Es oficial. La solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, fue entregada la tarde de este jueves por la bancada correísta de UNES. El pedido tiene el respaldo de 59 firmas, pero que no se ajusta al número de rúbricas que días atrás habían anunciado. Porque el presidente tiene responsabilidad política sobre los delitos de concusión y de peculado. Esta asamblea va a establecer responsabilidades políticas y la justicia tiene que establecer las responsabilidades penales. La recolección de firmas fue un trabajo casi manual. Con un esfero y una hoja pasaban por cada curul las legisladoras de UNES. Cada rúbrica de apoyo conseguida fue celebrada en el Pleno. Esto hizo que la entrega demore un poco más del tiempo previsto. Y de verdad tuvimos que recoger nuevamente las firmas precisamente para poder incluir estos dos otros nombres de colegas asambleístas. La solicitud de juicio político llegó a gestión documental de la Asamblea Nacional amparada, como causal en el artículo 129 de la Constitución que habla de los delitos contra la administración pública. Cuando el presidente ha adecuado su conducta para proteger los vínculos de una estructura criminal en las empresas públicas. El presidente siempre supo, siempre tuvo conocimiento y siempre quiso proteger y permitió que se hagan feria de estas empresas. Las firmas que respaldan el pedido vienen de una fracción de la Izquierda Democrática y Pachacutic, del Partido Social Cristiano. Todos sus legisladores estarían de acuerdo, al menos así lo aseguró Pedro Zapata, quien también figura como proponente. Responsabilidad política, el tema penal ya tiene que ir a los órganos jurisdiccionales. Este intento se caerá en la Corte Constitucional, dice Juan Fernando Flores, de la bancada oficialista. Es que no hay pruebas, no hay causales y no hay elementos probatorios que puedan constituir el delito. Y la respuesta del gobierno vino mediante este comunicado. Dicha demanda carece totalmente de elementos políticos y jurídicos que permitan sustentar un proceso en contra del primer mandatario, teniendo como único objetivo atentar contra la institucionalidad del Estado ecuatoriano y la democracia misma. Por tales razones, este juicio político no es un acto de fiscalización, sino un intento más de desestabilización de los tantos que ha tenido la Asamblea Nacional en menos de 2 años. El pedido debe ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea e ir a la Corte. Para finalizar, nada más contarles que a más de la asambleísta Viviana Veloz de UNES, figuran como proponentes de este juicio político Pedro Zapata del Partido Social Cristiano, Rodrigo Fajardo de la Izquierda Democrática, Mireya Pazmiño de Pachacutic. En cuestión de tiempos, esto irá al CAL, una vez que sea calificado será remitido a la Corte Constitucional. Es la información que yo hasta ahora les puedo contar. Continúen ustedes, que tengan una buena noche. Una buena noche también para ti, Karen, muchísimas gracias. La salida de la ex ministra correísta María de los Ángeles Duarte de la Embajada de Argentina en Quito y su posterior fuga del país habría sido una operación orquestada desde Venezuela. Así lo señaló el canciller Juan Carlos Holguín. Mientras tanto, diputados y senadores argentinos piden información a su gobierno sobre estos hechos. Belén Marizal le tiene los detalles.
El viernes 10 de marzo habría sido el día en que la exministra correísta María de los Ángeles Duarte abandonó la residencia de la Embajada Argentina en Quito. Ese mismo día, en ese lugar, se llevó a cabo un asado de celebración en el que habrían participado diplomáticos de varias naciones. Diputados de oposición argentina solicitaron al Poder Ejecutivo información sobre esta reunión y pidieron que se confirme si le fue facilitado el acceso a la sede al vehículo oficial de la Embajada venezolana. La señora salió en auto diplomático argentino o en auto diplomático venezolano. Por su lado, el canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín confirmó que altas autoridades argentinas le han brindado nueva información. Se me comunicó directamente que fue una operación de Venezuela. Estamos frente a una estrategia de fuga transnacional liderada desde Caracas, en la que habrían participado autoridades del gobierno venezolano, el embajador de Argentina en Caracas, el embajador de Argentina en Quito, en coordinación con sectores del correísmo desde México y Venezuela. La oposición en el Senado argentino también emitió una solicitud de información. Ellos piden conocer las razones de interés nacional para el otorgamiento del asilo a la exministra Duarte. Y en este documento señalan su malestar por la actuación del gobierno argentino. Se refieren en estos términos. En el fondo de todo, la República Argentina está protegiendo a delincuentes amigos del poder en un desprecio aberrante a las reglas de las relaciones entre estados consagradas en el Tratado de Viena. Se trata de complicidad entre corruptos. En Argentina, hoy se habla de un posible retiro del asilo otorgado a Duarte, pues el argumento era la protección de derechos del hijo menor de edad de la exministra, cuyo padre es de nacionalidad argentina y a quien no podía ver por la situación de su madre. No obstante, se habría comprobado que ese argumento no responde a la realidad. Información de las mismas autoridades argentinas, no solamente que el padre estuvo el viernes con el niño, sino que constantemente lo visitaba. Duarte, sentenciada a 8 años de cárcel por el delito de cohecho en el caso Sobornos, además de fugar sin cumplir su pena, se fue sin pagar la reparación integral al Estado ecuatoriano de $778.224. Otro tema: en Mocache, provincia de Los Ríos, la policía prendió a 3 individuos que habrían participado en el atentado a la unidad de policía comunitaria del sector. El hecho ocurrió anoche cuando varios hombres que circulaban a alta velocidad en una motocicleta atacaron la infraestructura, un patrullero e incluso contra uno de los agentes policiales. Uno de los uniformados resultó herido tras los disparos, por lo que fue trasladado a una casa de salud. Recientes decisiones judiciales que han jugado en favor de presuntos delincuentes ponen en entredicho la falta de coordinación entre jueces, fiscales y policías. Entre estas 3 instituciones han surgido impases por los procesos que se efectúan tras las detenciones. Carlos Acoto nos cuenta más. El último impasse entre el Ejecutivo y el sistema de justicia surgió hace apenas unos días, cuando 2 jueces de Quito decidieron que 13 presuntos extorsionadores, detenidos por la policía con evidencias, se defiendan en libertad. Ejecutivo y policía reclamaron por la decisión. El Consejo de la Judicatura recriminó a Fiscalía por no presentar una acusación adecuada. Y la Fiscalía a su vez señaló a la policía por presentar el parte apenas minutos antes de instalarse la audiencia de flagrancia. Un nuevo episodio que revela la falta de coordinación entre las instituciones que componen el sistema de justicia, asegura Julio César Cueva, abogado penalista. El caos que ha hecho que la delincuencia sea lo único organizado en este país, lamentablemente. Wilson Torres, coronel de la Policía Nacional, coincide. Y a veces esto molesta cuando se echa la pelotita una institución con otra institución. Debe haber una coordinación y el fiscal apoyar el procedimiento policial. Porque el fiscal es el que formula los cargos ante el juez, no es el policía. Pero ¿qué tan relevantes son los partes policiales para la presentación de una acusación sólida de parte de Fiscalía? El Código Integral Penal aclara que ese documento no constituye un elemento de convicción, ni es fundamento para solicitar prisión preventiva, que es exclusivamente referencial. No obstante, dice Cueva, es importante en la medida que le permita al fiscal del caso conocer cómo se dieron los hechos. Mientras más detalles, mejor. Aunque eso sabe, no siempre sucede. Ahí la importancia de una capacitación permanente. En la práctica sí es una herramienta muy útil para el fiscal que no estuvo, como sí estuvo el policía al momento de detener a estas personas.
Aún así, cree que no toda la responsabilidad debe recaer sobre los uniformados. Pero la Fiscalía también tiene que hacer su parte porque no siempre es la culpa del policía. Y los jueces tienen que hacer su parte porque no siempre es la culpa de la Fiscalía. Ve importante dividir las 24 horas que se determinan en la ley para que se desarrolle la audiencia de formulación de cargos en procedimientos de flagrancia, de tal forma en que el trabajo pueda repartirse en el tiempo suficiente entre policías y fiscales, con el fin de evitar que la falta de coordinación siga jugando en favor del crimen. Cumpliendo con su agenda en Esmeraldas, el presidente de la República tomó la decisión de que se levante el estado de excepción en 4 cantones de esa provincia. Además, inauguró el primer centro violeta del país en Esmeraldas. La tarde de este jueves, el presidente de la República, Guillermo Lasso, presidió una mesa técnica de seguridad a puertas cerradas con las autoridades locales, donde se tomó la decisión de levantar el estado de excepción en ciertos cantones de la provincia de Esmeraldas. Que no sientan los esmeraldeños o las esmeraldeñas que quizás pudieron haber estado de acuerdo con el estado de excepción, que esto elimina la fuerza de los operativos o que no va a haber presencia policial en las calles. Al contrario, vamos nosotros a potencializar la presencia policial en los sectores más complejos de la ciudad. Esmeraldas está cansado de los pleitos. Esmeraldas necesita que sus autoridades trabajen en conjunto. Por otra parte, cumpliendo con su agenda, el primer mandatario inauguró el primer de los 24 centros violetas que tendrá el país, el cual está citado en el Centro de Atención Ciudadana al norte de la ciudad. Este lugar busca brindar atención y acompañamiento a mujeres y niños víctimas de violencia. Como ningún otro gobierno lo ha hecho, mi gobierno trabaja para que miles de mujeres tengan su negocio, su vida propia, libre, feliz. En este proyecto se invertirán 18 millones de dólares a nivel nacional y se espera que hasta el 2025 ya estén aperturados en todo el país. Más noticias. El Ecuador deberá pagar 374 millones de dólares a la petrolera Perenco. La decisión la tomó un tribunal federal de los Estados Unidos por los daños generados por la ley de hidrocarburos de 2006, que contemplaba la participación mínima del Estado del 50% de los excedentes de la venta del petróleo no previstos. En el 2007, un decreto firmado por Rafael Correa incrementó esa participación al 99%. Según Perenco, esas decisiones modificaron de forma unilateral los contratos con el Estado. Petroecuador declaró desierto el concurso para frenar la quema de gas en la Amazonía debido a que no hubo depósito de garantía de seriedad de oferta. Una de las empresas que aspiraba al contrato reclamó. María Gracia Acosta nos cuenta que la licitación se abrirá nuevamente el próximo mes. Amazontec, la única empresa que presentó oferta técnica y que, según ellos, cumplió con requisitos, alista acciones legales en contra de Petroecuador, porque la estatal petrolera declaró desierta la licitación inicial para la captura de gas en los mecheros de campos petroleros en la Amazonía. Hacemos este pronunciamiento confiados de que hará justicia. Tristemente, se ha esperado mucho tiempo para esto. Aquí se actúa por acción y por omisión, ¿sí? Y el consorcio y Amazontec está dispuesto a irse hasta las últimas consecuencias legales. Sin embargo, explicó el ministro Santos, la licitación salió con fallas, pues la oferta debe presentarse con garantía de seriedad de ofertas. Tienen derecho a reclamar, por supuesto que ese es su derecho, pero se va inmediatamente a volver a abrir el concurso. Además, el concurso no tuvo aprobación del directorio de Petroecuador y tampoco asignación presupuestaria. Y ahora, para cuidar los recursos del país, la licitación saldría nuevamente en el mes de abril. Se invita entonces a que participe otra vez la empresa Amazontec, que hoy busca iniciar acciones legales contra Petroecuador y contra el país. Pese a esto, el ministro Santos confirmó que continúa el apagado de los mecheros de la Amazonía. Ya se han apagado 40 pozos de 400, dando cumplimiento a una sentencia de la Corte Provincial de Sucumbíos. Todo apunta a que el Campeonato Nacional de Fútbol permanecerá suspendido mientras no haya acuerdo entre CNT y Star Plus de Disney. Así lo ha dado a entender a través de un comunicado el presidente de la Liga Pro. Fausto Yepes nos tiene un reporte. De las negociaciones entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y Star Plus de propiedad de Disney, no parece salir humo blanco y con ello el Campeonato Nacional de Fútbol se mantendría suspendido.
Hasta este jueves no se ha reportado que haya acuerdo para la firma de un contrato para que Star Plus aparezca en la parrilla de CNT. Tanto la estatal como la plataforma de Disney han optado por el silencio mientras los clubes de fútbol se mantienen a la expectativa. De momento no se ha confirmado que haya fútbol este fin de semana. No obstante, a través de un comunicado publicado la noche de este miércoles en Twitter, el presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Loor, confirma las sospechas y advierte que el juego estaría suspendido hasta que se resuelvan todos los problemas pendientes. En el texto dice: los clubes que compiten en Liga Pro, si no paran y resuelven sus problemas, estarán todo el año reclamando dineros para subsistir. Es el momento de encontrar soluciones antes de seguir. Más adelante reflexiona: estuvimos parados meses por la pandemia, estar sin jugar 1 o 2 semanas no es nada si vamos a estabilizar el futuro de nuestros clubes, jugadores y entrenadores. En medio de esta negociación está Gol TV, que es la dueña de los derechos de transmisión del fútbol ecuatoriano, que a su vez revendió los derechos a Star Plus de Disney. La única alternativa para que Gol TV y Star Plus levanten la señal del fútbol es lograr este acuerdo con la estatal de telecomunicaciones y con ello cubrir el costo alto que supone este trabajo. Lo cierto es que desde el gobierno del presidente Guillermo Lasso, al parecer, no hay una disposición clara respecto de firmar o no un contrato que podría no ser beneficioso para la estatal CNT. En paralelo, CNT y Gol TV mantienen un litigio por supuesto incumplimiento desde el 2020. Tampoco ha sido resuelto y es solo una suma de problemas sin solución a la vista. Hemos hecho varios intentos para tener una respuesta por parte de la gerencia de CNT, pero de momento han preferido el silencio. Las auditorías para oficializar el cobro de impuestos a las empresas de apuestas deportivas que estaban evadiéndolo podrían durar entre 6 meses y 1 año. El director del SRI, Francisco Briones, explicó que luego de este proceso podrían venir las multas. Pese al anuncio del Servicio de Rentas Internas de cobrar impuestos a 16 marcas de pronósticos deportivos, el SRI encuentra limitaciones para el futuro. El negocio ha avanzado tanto en el mundo que en países como España, estas páginas online deberán avisar a cada hora las pérdidas producidas. En Ecuador, apenas continúa la auditoría para intentar identificar si sus ingresos corresponden a sus declaraciones, que algunas ni siquiera reportan. Pese al anuncio, el director del Servicio de Rentas Internas reconoce que concretar el cobro de impuestos tomará tiempo. Quizás nos hemos acostumbrado a no observar el debido proceso y por eso es que ciertas personas piensan que solamente es coger, soplar y hacer botella sin observar la ley y sin observar el debido proceso. Ahora viene el proceso de auditoría, dice la autoridad. Ese proceso tardará de 6 a 12 meses. Y luego de eso vendrán seguramente los descargos por parte de los contribuyentes y luego todo el tipo de trámite. Entonces, lo importante es que nosotros estamos aquí haciendo el trabajo que hay que hacer. Pese a que ya se ha identificado a estas marcas, reconoce Briones que aún es difícil calcular cuánto dinero mueven estas empresas. En Colombia, hasta 2.200 millones. En España, hasta 17.000 millones. Todavía yo no puedo decir, a mí nunca me ha gustado decir, al menos aquí en los medios de comunicación de forma seria, ningún valor que yo no tenga corroborado, porque ¿qué pasa después? Yo digo aquí un valor, después de 2 meses me sacan un reportaje y digo, no, es que antes decía otra cosa y ahora dice otra, entonces está mintiendo. Entonces, a mí me gusta ir con las cosas concretas, con los datos reales, como en este momento, después de 8 meses de estar en la administración y después de haber analizado todo lo que te digo. Briones asegura que este proceso ha tardado porque el Departamento de Inteligencia Tributaria debió intervenir y entender el esquema bajo el que operan estas empresas, identificar a las personas que estaban detrás, realizar una estrategia y analizar los riesgos. También se espera crear nueva normativa para que las empresas paguen impuestos o lo que deberían. Que están trabajando en ellos, dice, y una vez más, que tomará tiempo. Otra polémica en el CPCC es el Consejo de Participación reintegrará a 60 personas que fueron desvinculadas en administraciones anteriores. Daniela Valencia nos cuenta que, aunque consejeros de mayoría aseguran que esto no implica despidos, existen ciertas denuncias.
Fue a través de este memorando con fecha 15 de marzo que la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Gina Aguilar, le informó a una madre en periodo de lactancia que prescindía de sus servicios, uno de decenas de casos que se han originado en la actual administración del Consejo. Y les cuento también que votaron una señora que tenía una acción de protección porque su pareja intentó asesinarla, que han votado a cerca de 70 personas, si no estoy mal el número exacto, porque me dieron un registro de 53 personas del día de anteayer. El caso puntual de Verónica Miño generó diversas reacciones al interior del Consejo, pues hubo quienes aseguraron que se trataba de una mala información. Yo creo que es una confusión, ella está trabajando aquí, si ustedes desean pueden ir y visitarla, está en su espacio cumpliendo las labores. Tan solo a minutos de estas declaraciones, a través de otro memorando, se dejó sin efecto el despido. Esto representa muchísimo la situación que estamos pasando las mujeres a nivel laboral, mujeres que queremos seguir trabajando, que ahora somos madres y que no es justo que las autoridades que tienen un discurso público diciendo que tienen derechos e internamente la realidad sea otra. Y es que con nuevos consejeros al frente de la entidad, los cambios a nivel de personal no se han hecho esperar. Durante esta semana, el Pleno reincorporó a 14 personas a sus funciones, quienes habían sido desvinculados en 2022, y los reintegros continuarán. En realidad son 60 personas que fueron separadas de la institución, no por este consejo, por los consejeros destituidos, y nosotros los estamos reincorporando. Mientras tanto, el Consejo de Participación lucha por integrar los equipos técnicos que apoyarán en el proceso de designación de autoridades, pues con sus últimas disposiciones varios de ellos han quedado sin la totalidad de sus miembros. Estamos de regreso con más información. Tan solo 228,000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 han sido aplicadas en lo que va del año a nivel nacional. Ante una baja demanda de vacunas, autoridades sanitarias explican la vida útil de las vacunas que actualmente están en stock. Daniela Valencia prepara un reportaje. En tan solo 2 años, la preocupación de los países frente al COVID-19 pasó de obtener las vacunas para proteger a la población a aplicarlas antes de su periodo de caducidad. Ecuador ha optado por abastecerse de las vacunas que no requieren de ultrarrefrigeración y actualmente se tienen unos meses más antes de que concluya su vida útil. La vacuna que está disponible actualmente en todo el territorio a nivel nacional tiene una fecha de caducidad todavía muy lejana, ¿sí? Entonces aproximadamente está para el primer trimestre del próximo año, entonces es un tiempo bastante aceptable el que tenemos para poder desarrollar planes de vacunación y poder practicar y ejecutar estrategias. A nivel nacional hay un total de 1,7 millones de dosis de la vacuna Sinovac. Aproximadamente 500,000 están almacenadas. Lo restante está distribuido en los centros de salud en todo el país, pero la aplicación actualmente es baja. En el centro de salud Las Casas, ubicado en el norte de la ciudad, de forma diaria acuden 30 personas. Meses atrás la demanda alcanzaba las 400. Karen Chaparro llevó a su hija para la primera dosis de la vacuna. Reconoce que estuvo reacia a hacerlo. Por los efectos secundarios. Entonces no tenía mucha confianza, pero vamos a realizar un viaje y es necesario por lo menos la primera dosis. En el Ecuador se han aplicado 39 millones de vacunas, lo que lleva a una cobertura de cerca del 84% de la población. Sin embargo, el llamado es a que la ciudadanía continúe con los refuerzos para poder aprovechar esta herramienta inmunológica. Completar los esquemas de refuerzo, sobre todo en la población, sobre todo de 12 a 18 años, es donde más bajos estamos en los refuerzos. Todavía tenemos muy pocos casos que tienen gravedad, que están hospitalizados, pero igual no debemos de relajarnos, de relajar las medidas, porque todavía el virus está circulando. La caducidad de estos biológicos y la baja tasa de vacunación ha llevado a un desperdicio a nivel mundial. Nigeria destruyó 1 millón de vacunas, mientras que España más de 6 millones de dosis valoradas en 98,7 millones de dólares. Aún no ha podido ser retirada la gabarra que se viró en el muelle de la Fragata en el sur de Guayaquil. Luis Alfredo Zúñiga informa que el naufragio se debería a una mala distribución de los vehículos pesados que llevaba como carga.
Así fue como quedó la Gabarra junto a los 4 vehículos pesados que llevaba como carga, hundidos en el muelle de la fragata en el sur de Guayaquil. Esto generó un derrame de hidrocarburos en el estero salado. El EQ 911 recibió la alerta cerca de las 10 de la mañana y al lugar llegaron organismos de socorro, entre ellos policía, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y la Capitanía del Puerto, para contener el derrame en el sector de la emergencia. Los trabajadores del lugar grabaron el momento exacto en el que repentinamente la Gabarra Libertad se volcó del lado izquierdo cuando transportaba estos 3 vehículos pesados. Los tripulantes de la estructura metálica saltaron a tiempo para evitar afectaciones. Y ya comenzó a entrarnos agua por la popa, a full. Ya se puso incontrolable, pero estábamos en la orilla, la Gabarra estaba pegada en la orilla. Íbamos para la camaronera, llevábamos 4 volquetas con material pétreo. Pese al naufragio no hubo fallecidos y solo una persona resultó con heridas leves. Se cree que el hecho se debió al sobrepeso y mala distribución de los vehículos pesados. Cerca de las 6 de la tarde, maquinaria continuaba en el lugar intentando retirar primero los vehículos pesados para luego iniciar con la Gabarra. Sin embargo, con el aumento de la marea, los trabajos tuvieron que detenerse.